Una vez que hayan descargado el proyecto de la clase pasada, vale decir el programa de Battlefield, aparte del script de la base de datos y el modelo, que ojito, este va a ser el modelo que trabajaremos hoy día, es una tabla, la tabla soldado, la cual dentro va a tener la tabla asociada, conectada a la tabla arma. Fíjense que soldado tiene acá el código del arma, que es una clave foránea, que viene de la tabla arma. Ojito que si usted recuerda lo que ha visto en modelamiento de base de datos, en base de datos 1, posiblemente se pueda dar cuenta que hay atributos que quizás también debiesen ser otra tabla. Por ejemplo, el atributo tipo de soldado debiese ser otra tabla. El atributo tipo de arma también debiese ser otra tabla, si normalizamos correctamente. Sin embargo, por temas de tiempo, para no estar desarrollando tantas tablas, hice solamente dos. Fíjense que si yo hiciera 4 tablas, serían 4 clases y 4 dados, y por lo tanto el tiempo de desarrollo se nos extiende mucho más. Entonces, para que el tiempo se acote y podamos practicar 2 veces lo mismo, hice 2 clases: soldado y arma. Fíjense los atributos: ID, el código del soldado, cómo se va a llamar nuestro soldado, la edad que tenga, su género, que puede ser femenino o masculino, el tipo de soldado, que en Battlefield puede ser como asalto, ingeniero, reconocimiento, no me acuerdo cuál más, y el código del arma, que le voy a asociar como arma principal. Yo tengo claro que un soldado puede llevar más de un arma, pero acá pasaremos solamente una. El arma, por su parte, tiene solamente un código para identificar el arma, el nombre del arma y el tipo, que puede ser, qué sé yo, francotirador, rifle de asalto, entre otras cosas. Entonces, tenemos que agarrar nuestro modelo a la base de datos, porque siempre partimos de la base de datos. El tema es que en esta sala, para trabajar con base de datos, tenemos un conflicto de versiones de Oracle. Los computadores de la sala LC9 tenemos 2 Oracle, tenemos el XE y el ORCL, que son 2 versiones diferentes. Por lo tanto, presten atención a lo que voy a hacer ahora. Vayan al administrador de tareas. Vaya al administrador de tareas. Ahora necesito que en el administrador de tareas vayan al apartado de servicios, donde hay un rompecabezas. Aquí aparecen muchos servicios. Hace clic en cualquiera y ahora presiona la letra O para que te marque la letra O. Acá aparecen, si se dan cuenta, varios servicios de Oracle y hay varios que están en ejecución. Y por ejemplo, hay 2 que entran en conflicto, que es el ORCL y el XE. Yo lo que hago para garantizar que funcione bien es apagar todo. Apague todo lo que dice Oracle. Entonces, por ejemplo, ese dice Oracle, lo apago. El Listener también lo apago. El Listener 2 también lo apago. El ORCL también, y así apago todo lo que diga Oracle. Los ORCL y el XE, los 2 servicios, se demoran un poco en detener. Ahí se deteniendo. Entonces hay que esperar que haya detenido para poder continuar. Una vez que hayan detenido los 2 servicios, todos los servicios de Oracle, vamos a iniciar solamente 2. Presten atención cuál necesitamos. Necesitamos el que se llama Oracle HoraDB21 Home 1 TNS Listener. Enciendan el 1. Lo inicias. Y ahí dice en ejecución ahora. El segundo que deben iniciar es el que se llama Oracle Service ORCL. Ese también inicienlo. Ese se demora un poco más en encender. Por un lado, el Oracle Service ORCL es el servidor de Oracle y el TNS Listener es el que escucha las peticiones, al cual le enviamos la información para que la reciba y la procese dentro del servidor. Necesitamos ambos iniciados, el Service ORCL y el Listener 1. Este paso en tu casa posiblemente no lo tengas que hacer, porque tú cuando estés en las Oracle en tu casa, los servicios ya están funcionando. Acá por alguna razón instalaron 2 versiones, no sé por qué, y eso hace que entren en conflicto. Lo que deben tener cuidado con Oracle es que cuando lo instalas, tú le asignas un puerto. Y si ese puerto lo está ocupando otra aplicación, otro servidor, otro que sea otra base de datos, van a entrar en conflictos. No te va a funcionar. Para que te funcione debes apagar uno. Entonces, tengo el Listener 1 y tengo el ORCL funcionando. Por lo tanto, ahora me puedo conectar en Developer. Vamos a Developer. Y acá vamos a crear una nueva conexión. En base de datos, si han tenido esta clase, es importante que se conecten a System, que es el usuario maestro de la base de datos. Para conectarse, tú vas a clicar al botón más, al verde. Acá te pregunta cómo se va a llamar la conexión. Le pondremos System, que es nuestro usuario maestro. El color de la conexión yo igual lo cambio, que está a la derecha. Le coloco el color rojito para identificar que esto es como advertencia, warning. Es el admin. En el rojito no hay que trabajar, ahí solamente es para crear los usuarios por ahora. Luego, en usuario, coloco System. Y en contraseña, la contraseña es duoc, con la D mayúscula, admin 25. Duoc admin 25, con la D mayúscula. La primera D. Le doy guardar contraseña. Y por último, en el XE le coloco ORCL. Al darle probar, debiese decir correcto, lo que indica que te puedes conectar.
La clave que ustedes ocupan en System va a depender de cuando instalan Oracle en su computador. Cuando tú lo instalas te pregunta qué clave le vas a asignar, así que depende de su computador la clave que ustedes tengan. Cuando dice correcto ya te puedes conectar, por lo tanto nos conectamos. Ahí nos dice que la contraseña va a vencer en 7 días, es por tema de seguridad, pero da lo mismo, porque acá los computadores se reinician siempre, entonces siempre quedan 7 días. Ahí está entonces nuestro usuario conectado. Como le puse color rojito, se dan cuenta, System se ve rojito. Ok, lo primero que hacemos acá en Duoc para comenzar a trabajar con Developer es activar el script. Por seguridad está bloqueado. Tú colocas Alter, Session, Set. Fíjate bien acá, con minúscula, esta parte de minúscula, guión bajo, Oracle, guión bajo, script, igual true. Y termina con punto y coma. Termina con punto y coma. Luego acá, lo que hacen es colocar, bueno, si lo escribieron bien, tú lo puedes ejecutar directamente y debes decir sesión alterado. Por lo tanto, con eso ya sabemos que está funcionando. Fíjate bien que esté todo bien escrito, en particular la cremilla doble debe ser en minúscula. Y comienza con guión bajo. Lo demás puede estar en mayúscula, en ese caso no hay ningún problema. Luego creamos un usuario. Create user, yo le pondré al usuario Duoc BF, Duoc Battlefield, Identify by, y esta vez no me voy a calentar la cabeza, le pondré como nombre de usuario y contraseña lo mismo. Exactamente lo mismo. Duoc BF. Luego abajo colocamos los permisos para el usuario, que son los gran al privileges, to Duoc BF. Ojito que ahí estamos dando todos los privilegios, no estoy pasando por alguno en particular, no, todo. Entonces Duoc BF va a poder hacer todo. El tema de los privilegios específicos lo van a ver después en el siguiente ramo de base de datos. Entonces creamos el usuario y luego contraseña y finalmente los permisos. Si está todo bien escrito, puedes tomar todo el código, lo seleccionas todo y le das play. Con eso ahí se creó el usuario y luego le dio los permisos. Entonces con eso está funcionando. Una vez que crearon el usuario, nos vamos a conectar a ese usuario para poder crear nuestro modelo de base de datos. Ahora, ojo, cuando queramos desarrollar la aplicación de Battlefield acá en Java, el usuario y contraseña son esas dos, Duoc BF, Duoc BF. Ahora entonces copio el usuario y voy a crear una nueva conexión. Es importante este cambio de conexión. Crear nueva conexión, Duoc BF, Duoc BF, Duoc BF, todo lo mismo. Le pondré como color un verde militar. Guardo la contraseña y le pongo abajito ORCL. ORCL. Igual puede colocar en mayúscula para que se lea mejor. ORCL, ahí sí. Doy probar, dice correcto, por lo tanto ya nos podemos conectar a nuestro usuario para nuestro modelo de Battlefield. Mira, para que corroborar lo que pasa, no le voy a dar guardar contraseña. Pues ahora cuando le doy conectar, se conectó. Ok, le mentí. A veces te pregunta de nuevo la clave ahí. Estamos conectados a Duoc BF, ¿sí? Si se dan cuenta, el contorno es verdecito, entonces estamos conectados a su usuario. El otro se ve rojito porque existe. ¿Qué van a hacer acá? Van a ir al archivo que les dejé en el AVA, el que se llama scriptbattlefield.sql, y este archivo lo voy a abrir. Lo voy a arrastrar simplemente al programa de Developer, lo voy a soltar acá y fíjense que ahí se cargó. Ojo, este no es el usuario, ese es el usuario. Entonces lo que hago con este script es copiarlo. Lo tomo todo, control A, control C, y lo pego en Duoc BF. Es importante que se fijen que esté en el usuario. Lo pego acá. Entonces estoy con el script ahí de nuestra base de datos y para ejecutar todo simplemente tomo todo y le doy play. ¿Qué hizo ese script ahora mismo? Lo que hizo fue crear, bueno, primero dropea las tablas por si las quieres actualizar, después crea la tabla soldado con sus atributos, crea la tabla arma con sus atributos, crea la relación entre arma y soldado y por último inserta 6 armas disponibles. La M4, la K, la M1, la Savage, la AWM, la Barrett, con diferentes tipos de armas. Entonces, ¿cuál va a ser la gracia? La gracia es que después cuando nosotros ocupemos la aplicación, estas armas ya están disponibles en la parte visual. Se cargan desde la base de datos. Entonces el botoncito de arma te va a mostrar esas armas disponibles, sin necesidad de estar colocando nosotros las armas. Y después tú se agregan más armas a la base de datos, se va a ver automáticamente la interfaz. Entonces tenemos armas pobladas. Para verificar que está funcionando, fíjense que acá en Duoc BF, en el apartado de tablas, tú debes ver las dos tablas, que se llama arma y se llama soldado. Si aparecen es porque las creaste. Incluso puedes ver qué datos tienes. Si yo voy a arma,
mira, hago clic en arma, voy donde dice datos, en la pestaña datos, ahí están las 6 armas. En cambio, si voy a soldado, no hay nada porque de momento no he agregado ningún soldado. Y eso lo haremos ahora desde Java. Pues la idea es que ahora desde Java se carguen los soldados que iremos guardando. Ahora, una vez que ya tenemos la base de datos poblada y cargada en nuestro servidor, lo que haremos ahora va a ser ir a desarrollar la aplicación en Java. Entonces volvemos a NetBeans, y en NetBeans debiesen haber cargado el proyecto de Battlefield que está en la clase pasada, o si no lo ha hecho, cárguelo ahora. Entonces, pregunta, ¿estamos acá todos? Sí. Ya, lo primero que haremos va a ser organizar nuestro proyecto con más package. Vamos a hacer un package más que va a ser el que va a tener la información de la base de datos. Entonces, en paquete de fuentes vas a darle clic derecho, nuevo, Java Package. Ese package se va a llamar BD, base de datos. BD, lo hace con mayúscula como he seguido la lógica hasta ahora. BD, base de datos. En el package BD vamos a desarrollar una clase que va a ser la que va a hacer la conexión a la base de datos. Pero ponga atención, para que se pueda hacer esta clase de conexión necesitas el OJDBC que te entregué por el AVA. Entonces lo primero que haremos, antes de comenzar a codificar un archivo nuevo, es agregar el OJDBC. Entonces, donde dice bibliotecas, acá abajito donde está el JDK 1.8, vamos a agregar un jar. Un jar es un archivo con librerías, con funciones. Tú lo que haces entonces en bibliotecas es darle clic derecho, agregar jar o carpeta, y con eso te va a preguntar dónde está el jar o carpeta. Y acá depende, ¿dónde lo dejaron ustedes? Posiblemente están descargas, si lo descargaron, si no descárguelo y ubíquelo en algún lugar. Yo en mi parte lo dejé en el escritorio, en la carpeta de Battlefield 7. Entonces ahí tengo el OJDBC. Entonces tengo que ir a buscar ese archivo que les dejé. Ojito que ahora pueden encontrar uno más avanzado en internet, creo que está el 8 o el 10, no estoy seguro. Pero hay más versiones de OJDBC. Pero este igual funciona. Le doy a abrir. Fíjense que ahora, cuando le di a abrir, aparece el OJDBC dentro del proyecto. Ahí está. Y si lo despliego, ahí se ven toda la información de las librerías que tienen. Son varias. Esas librerías son las que vamos a ocupar ahora para generar la conexión. Entonces, pregunta, ¿lo hicieron? Una vez que agregaron el OJDBC, ahora recién vamos a poder crear nuestra conexión a la base de datos. Advertencia con lo siguiente. Esta clase que voy a hacer ahora, la voy a enseñar solamente hoy día, no la voy a repetir. Pues ahora les voy a enseñar a hacer la conexión, cómo funciona, y después cuando sean proyectos, incluso cuando sea la prueba, yo les voy a pasar la conexión hecha. Porque este código es como estándar. Tú cambias dos partes del código y lo reutilizas. Así que no es necesario que se lo aprendan, pero sí que entiendan cómo funciona. El OJDBC lo dejé en el AVA, en el apartado de la clase de hoy día. 12 de noviembre, ahí está el OJDBC. En vez de entonces, colocamos nuevo Java Class. Queremos una nueva clase en la base de datos. Esta clase se va a llamar conexión. Conexión. Y le damos terminar. Ahora, en conexión vamos a crear atributos que nos van a permitir conectarnos a la base de datos. Son 4 atributos. El primer atributo es un atributo de tipo conexión que va a ser estático. Private Static Connection, de tipo connection, hay que importarlo, eso sí, y le pondré con. Entonces la variable con es para generar la conexión. Fíjense que el connection se va a importar, y cuando lo importen, sáquenlo del java.sql connection. Hay más librerías, pero ocupen en el SQL connection. Ahí está el import. Luego vamos a crear dos variables, el private string usuario y el private string pass. ¿Cuál era el usuario y cuál era la pass que colocamos para nuestra base de datos? duocbf. Asegura de escribirlo bien porque estas van a ser las extensiones que van a ocupar cuando intentes crear la conexión. Luego colocaremos un archivo de tipo string también que va a ser la URL de conexión, como la ruta de conexión. Y acá voy a colocar harto código, así que voy a ocultar esta parte. Lo que colocamos acá en las cremillas es lo siguiente.
Comienzas escribiendo así: JDBC, dos puntos, Oracle, todo en minúscula, dos puntos, TIN con TH, TIN, dos puntos. JDBC, dos puntos, Oracle, dos puntos, TIN. Esta ruta de conexión se genera así porque es de tipo Oracle. Si fuese otra base de datos, cambiaría la ruta. Colocamos entonces acá que esta conexión va a ser para tomar un usuario en concreto, el usuario, y voy a concatenar al ladito con un slash, perdón, no se llama usuario, se llama user, le puse yo. Un slash para colocar lo que es la pass. User pass. Luego de acá va una arroba, el cual especifica en dónde está tu host. Como estamos trabajando en la base de datos local, tú colocas localhost. Ahora, acá tú podrías también tener un host de pago. No sé, un servidor de Oracle en internet en el cual tienes tu base de datos funcionando de forma remota. Entonces ahí debes colocar la ruta de tu host. Eso te lo va a entregar el servidor que hayas pagado. Luego colocas dos puntos, 15, 21. Dos puntos y acá varía de acuerdo al tipo de base de datos que estén ocupando. La base de datos que estamos ocupando nosotros es la que termina en ORCL. Entonces, por ejemplo, si en tu casa tuviesen la XE, las Express Edition, debes colocar XE. Si estás ocupando la ORCL, colocas ORCL. ¿Cómo sabes cuál colocar? Depende cuando tú te conectas al sistema. Ahí tú colocas el SID que corresponde. Toda esta información que está acá aparece aquí, miren. Cuando tú generas la conexión, te dice que es el localhost 1521, no es XE, es ORCL. Entonces ahí tenemos las credenciales para conectarnos a Oracle. A veces Duoc altera esta parte. El año pasado, por ejemplo, voy a colocar oracle.duoc.com.cl. Eso cuando hacen modificaciones de los TNS. Pero de momento creo que este funciona. Si no, tenemos que alterarlo de ahí. Lo revisamos bien si es que no funciona. Pero debiese ser ORCL sin problemas. Dígame. ¿Qué? Ah, llegó tarde usted. ¿Qué era el DAO, chicos? Es como la array list, pero no es la array list exactamente. Es como la lista, pero no es la lista, ¿qué era? La clase que conecta la base de datos. Es la clase que te conecta con la base de datos. DAO significa Data Access Object y es el objeto que te va a enviar los datos a la base de datos. Es donde está el CRUD, el agregar, el eliminar, el listar, todos los métodos que haces con la base de datos los vamos a desarrollar ahí. Entonces el DAO va a generar la conexión para ir llamando los métodos y mandando las queries, el insert, el select, el update, dependiendo de lo que vamos a hacer. Ese va a ser nuestro controlador. Exactamente. Ya, estos que están acá son las variables que vamos a ocupar para generar la conexión. Como le insisto y le repito, este código de acá yo se lo voy a enviar después. Pero me interesa que entiendan qué estamos haciendo. Ahora vamos a hacer el constructor sin parámetros que inicia la conexión. Para generar el constructor sin parámetros, van a colocar acá al insert constructor vacío. Ya, el tema es que el constructor, cuando se cree, o sea, cuando creemos el objeto de conexión, queremos que se conecte. El tema es el siguiente. Una conexión a la base de datos puede implicar muchos errores posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si me intento conectar a un servidor en línea y yo no tengo internet? Va a fallar. ¿Qué pasa si me intento conectar a una base de datos pero las credenciales están malas? ¿Qué pasa si me intento conectar pero coloqué acá en lugar de Oracle, coloqué Oracle? Falla. Entonces, como son tantos errores posibles, incluso puede ser que el servidor esté caído o que esté colapsado. Como son tantos errores, siempre hay que manejar las excepciones. Para manejar excepciones, en programación, tienen que ocupar el try. Antes era try except en Python, acá es try catch en Java. El try te dice, mira, voy a intentar hacer esto, pero si no puedo, te voy a imprimir un error. El error va a ser un SOUT, el cual va a decir error de conexión. Coloquen el mensaje error de conexión porque ese mensaje es para nosotros. Así sabemos dónde está el error. Entonces, si aparece abajo error de conexión, es porque acá está el error, en este archivo. Y colocamos al lado el E, que es la variable de la excepción, punto getMessage, para que te muestre el mensaje de error. Eso va en el exception, en el catch. Mientras que en el try, lo que haremos va a ser cargar la librería que agregamos, que es el OJDS, para abrir la conexión. Acá cargamos la conexión con las credenciales
y URL, con lo que tenemos arriba. Porque estas variables son de momento no las estamos ocupando, ahora las vamos a ocupar. Lo que hace es ocupar una función de la clase que se llama class.forName para configurar que esta clase o este constructor además va a generar una conexión con Oracle. Oracle.jdbc. Y acá atención cómo se escribe esto. O mayúscula, Oracle, D mayúscula, driver. Ahí estamos cargando los drivers de Oracle. Punto. Y van a ocupar una función que se llama new instance. Entonces vamos a crear una instancia de conexión con el servidor de Oracle. Ahora que hemos declarado que estamos creando una instancia de conexión para Oracle, vamos a pasarle a la variable conexión nuestras credenciales. ¿Cuál variable? Esta que está acá arriba. Esa que se llama static connection es la variable más importante de esta clase porque es la que inicia la conexión. Entonces colocamos thisCon, yo le puse con 2n con, va a ser igual a driver manager, y el driver manager se debe importar del Java SQL, import del Java SQL driver manager, punto get connection. Y cuando le pasen la conexión acá, le entregarán primero, no al usuario, le entregaremos la URL, coma, el usuario, coma, la password. Entonces con eso ya estamos abriendo la conexión. Ahí está entrando nuestro servidor de Oracle. Entonces con esta variable nosotros vamos a enviar las peticiones para mandar un insert, para mandar un select o cualquier query que queramos ejecutar en el servidor. Con esto ya nos estamos conectando a la base de datos, pero el tema es que esta variable con la quiero ocupar fuera de la clase. Si se dan cuenta, el atributo es privado, ¿cierto? Por seguridad. Por lo tanto, no puedo acceder a él desde fuera de la clase. ¿Cómo accedíamos a un atributo desde afuera? Con los get. Entonces lo que vas a hacer acá abajito es hacer el get de conexión. Eso se hacía simplemente colocando al insert getter, y acá selecciona solamente la conexión, solo la conexión. Solamente el getter, no el setter, getter de conexión. Y ahí que te entrega el get conexión, get con. Pero para que lo coloquemos en español, colocámosle obtener conexión. Listo. Entonces, ¿qué hace el obtener conexión? Te devuelve la conexión. Entonces, cada vez que quieras enviar una query a la base de datos, vas a llamar al obtener conexión para enviar la petición. Con eso tenemos la conexión lista. Posiblemente acá puede haber un error, un punto que no hayan hecho, cualquier cosa. Fíjate que si ocurre un punto, no me dice que hay error, pero hay un error, aunque no lo vean. Entonces es importante que vayan escrito bien todo, si no, después lo vamos revisando. Con eso tenemos lista la conexión y la ocuparemos en el otro archivo. Una vez creada la conexión, entonces, vamos a trabajar ahora las demás clases. Trabajaremos el modelo. Llega atención porque el modelo, lo que desarrollamos dentro son las clases. Las clases deben corresponder con cada tabla de la base de datos. Son dos tablas, son dos clases. Fíjense que esto es colaboración de clases. ¿Cuál clase debe crear primero? Arma, porque arma es fuerte y soldado es débil. Entonces colocamos acá primero el modelo, la clase arma. Y luego creamos la clase soldado. En arma creo sus credenciales, perdón, sus atributos. Los atributos son private int código, private string nombre, private string tipo. Luego de eso creamos la estructura que ustedes ya conocen. Al insert constructor sin parámetro, al insert constructor vacío, al insert getter and setter, y por último el toString. Entonces ahí tenemos lo que sería perdón, nuestra clase arma con sus respectivos atributos. Después del arma vamos con el soldado. El soldado tiene ID, nombre, edad, género, tipo y arma código. Entonces comienza a colocar los atributos de soldado. Private int ID, private string nombre, private int
edad, private, char, género, private, string tipo y private. Ojo acá, el último dato es el arma. Nosotros podríamos colocar arma como colaboración, pero no lo haga, no haga colaboración de clases. Le explico por qué. Se puede hacer colaboración, pero para hacer colaboración, la consulta, la tabla soldado, tendría que ser una consulta de tipo consulta compleja, porque tendría que enviar información de dos tablas, la tabla soldado y la tabla arma. Entonces mi select, mi consulta base de datos, tendría que enviar la información del soldado y el arma. El tema, yo sé hacerlo y se los podría enseñar, sin embargo, en la materia que ven en base de datos, eso no lo ven todavía. Ustedes van a conocer las consultas complejas el próximo semestre. Ahora se están viendo las consultas simples, el select, con el order by, con el where, creo que lo más group by, agrupación, pero aún no ven los join, que son consultas con más de una tabla. Por lo tanto, para no trabajar con join, para respetar la materia que ven en base de datos 1, vamos a hacer no con colaboración, sino voy a colocar simplemente arma-código. Y en este caso no sería un arma, sino que sea solamente el código del arma. En el fondo, resumiendo, si quiere hacer colaboración, tiene que hacer consultas con dos tablas y eso aún no lo ven en materia. Una vez que tenemos los atributos del soldado, colocamos los constructores, ambos vacío y con parámetros. Luego creamos el getTransetter y el toString. Dejen verificar que coloqué bien los atributos. ID, nombre, edad, género. ID, nombre, edad, género, tipo y código arma. O arma código. Tipo, arma código. Ahí estamos. Bien. Y en el arma si nos comenta como solamente el código. Como arma.getCódigo. Una vez puestas las clases del modelo de la base de datos en nuestra versión de Java, vamos con el controlador y acá se vienen hartas cositas nuevas. Attention please. Creamos una nueva clase de Java. Esta clase se va a llamar dado soldado. Comenzaremos creando el dado de soldado. Recuerden, dado, lo que le da arriba, dado significa Data Access Object, o en español, objeto de acceso a los datos. Entonces, el Data Access Object va a ser nuestra clase que va a enviar las peticiones para nuestro modelo, nuestro servidor. Lo primero que hacen en el dado, podemos ir importando automático, pero voy a importar todo lo que voy a ocupar. Voy a importar el java.sql.connection, porque tenemos que crear la conexión. En segundo lugar, voy a importar del modelo, voy a importar, bueno, se llama modelo con mayúscula. Del modelo voy a importar todo. Después le vamos a ocupar igual el import java.util.arraylist. Después vamos a crear un arraylist de cuando obtengamos la lista de soldados desde la base de datos para listar. De momento eso. Hay que importar más, sí, hay que importar excepciones después, pero eso lo haremos cuando llegue el momento que lo ocupemos por primera vez. En dado soldado van a crear un atributo privado de tipo connection. Y le llamaremos también, pongámosle conexión. Entonces la conexión es la que recibe la conexión de la clase conexión. Que de hecho necesitamos la conexión, por lo tanto hay que importar también, vamos a importar también de la base de datos la clase conexión. Ojito, la clase conexión no es lo mismo que el atributo, pero ese atributo va a obtener la conexión de la clase conexión. Esta va a ser nuestra variable de dado que vamos a ocupar para ir pasándole la conexión de la base de datos. Aparte de eso, tenemos un constructor vacío. Y acá vienen los métodos que se tienen que aprender. Acá haremos el CRUD. El CRUD del dado. El CRUD comenzamos primero con el método agregar. Y acá tenemos para rato. ¿A qué termina la clase de hoy día? 11:20. Ya. Sí, vamos a alcanzar. Ustedes colocan primero public
El método agregar que retornaba Booleano. Boolean, public Boolean, verdadero o falso. Y se va a llamar agregar soldado. Si se llama agregar soldado, ¿qué le paso? El soldado completo con todos sus datos. Coloco acá soldado S. Entonces S es mi variable que quiero ocupar para guardar en la base de datos. Ahora bien, dentro del método vamos a comenzar creando una variable de tipo booleana que se va a llamar centinela. Este centinela comienza en falso. Pregunta, ¿qué es un centinela? Y no me diga que es del LOL, ¿sí? Pero de X Es de X, nada ya. ¿Qué era un centinela en la Edad Media? Un guardia, un vigilante. En la Edad Media, cuando los ejércitos iban a atacar, por ejemplo, a otro lugar, mandaban centinelas a ver cómo estaba el territorio. O el ejército se acampaba, no llegaban ni dormían, sino que había centinelas custodiando el lugar. En este caso, para nuestro método, el centinela tiene una misión: vigilar si se agregó un soldado. De momento, hasta acá, no se ha agregado ningún soldado, ¿cierto? Por lo tanto, es falso. Y el método va a retornar el centinela. Creo que se le llama como la bandera. También se le conoce como bandera, pero me gusta más centinela, tiene más estilo. Entonces, centinela está vigilando si se guarda o no se guarda nuestro soldado. De momento no se ha guardado, entonces cuando se guarde, va a cambiar a true. Ahora, dentro del agregar, van a crear un try catch. ¿Por qué? Porque podemos enfrentarnos a muchos errores de nuevo. Try catch. Pero a este try catch le van a agregar una tercera cláusula que se llama finally. Try catch finally. Les explico cómo funciona esto, ponga atención. El try catch finally funciona así. Voy a intentar hacer algo. Si no lo logro, te voy a caer en el catch y te voy a mostrar cuál es el error. Pero ya sea que lo logre o que no lo logre, siempre paso por el final. El final siempre se va a ejecutar como una instancia final. Les explico por qué. Ya. Primero, si hay un error al guardar, voy a decir so error guardar. Y mostraré el e.getMessage. GetMessage. Voy a ocultar esto para que vean todo el código. Entonces voy a error. Voy a mostrar el error si es que acontece un error, para saber qué pasó. En el try, como primera línea, lo primero que hacen siempre es abrir la conexión. This.conexión, que es la variable de esta clase, la que tenemos acá arriba, esa variable, va a ser igual a la clase que hemos creado anteriormente, a new conexión, y cuando tú ya pusiste new conexión, ya se está abriendo la conexión. Pero el método que te pasaba la conexión, yo le puse obtener conexión. Entonces, ese método te entrega la conexión a la base de datos. Entonces, ahora la conexión la vamos a ocupar para enviar las queries. El tema es el siguiente. Si tú abres una conexión, siempre debes cerrarla. Por tema de seguridad, siempre se cierra. Entonces, tú en el finally, ya sea que funcionó o que no funcionó, siempre thisconnection.close. Y les explico qué pasa ahí. Si tú no colocas el disconnection close, te va a funcionar igual y no te va a marcar error. El problema es el uso práctico de eso. ¿Qué pasaría si yo abro una conexión y después me voy sin cerrar la conexión? Se queda abierta y eso genera espacio de vulnerabilidad en nuestro proyecto, que puedan entrar, por ejemplo, a filtrar información. En segundo lugar, si tú no cierras una conexión, va a pasar que tu puerto se va a saturar, porque los puertos de conexión son limitados. Si tú tienes un buen puerto, un buen servidor, puedes conectar varias veces. Pero hay servidores que son más vulnerables a que si son muchas conexiones, se colapsan y caen, ¿cierto? De hecho, hay una organización que se llama Anonymous, ¿la conocen? Y Anonymous ocupa un tipo de ataque, que no recuerdo el nombre, que es saturar los puertos. Y lo que hace es que en un mismo momento, en una instancia, generan muchas conexiones, muchas peticiones. Y al generar tantas peticiones, eso hace que los servidores se caigan. Es como que en una puerta tú quieras meter 10 elefantes. No puedes. Entonces la puerta colapsa y se cae. Entonces, para evitar eso, tú tienes que cerrar la conexión, porque si tú abres una conexión y no la cierras, queda abierta. Otra. Estás generando aperturas de conexión sin cerrar y eso te va a generar al futuro una falla. ¿Se entiende? Entonces siempre deben cerrar la conexión si es que abrieron la conexión. Ahora, si se fijan, acá nos marca un error. Porque no puedo cerrar una conexión que nunca abrí. ¿Qué pasa si intento abrir la conexión pero falla? No se abrió entonces. Y si no se abrió entonces, no la puedo cerrar. Ya, debo controlar esa excepción.
Hay una forma que es horrible, que es esta, no la hagan, la voy a mostrar nomás. Tú puedes colocar un try catch y queda un try catch dentro de un try catch. Horrible, pero funciona. Ya, la otra forma de hacerlo es darle al método el poder de controlar errores. Y ese comando se llama throw, que es la primera. El throw, Java SQL Exception, te importa una librería que agrega a tu método una línea de código, esa que está al ladito. Esa línea te está diciendo en el fondo, mira, este método agregar ahora tiene el poder de controlar ese error. Y tú puedes agregar más throw acá. SQL Exception, coma, otra excepción, coma, otra excepción. Las excepciones dependen del tipo de error que estés enfrentando. Entonces tú le puedes dar al método el poder de controlar errores. Como que dentro él tenga el poder de un try catch. ¿Se entiende? Ok, entonces ahí estamos abriendo la conexión y acá la estamos cerrando. Ahora, una vez que han abierto la conexión, vamos a crear un string, que es una variable, que se va a llamar query. La query es la que se va a ejecutar en la base de datos. Pregunta, ¿cuál es la query para guardar algo en una tabla? Insert. Insert into. ¿Cómo se llama la tabla? Soldado. Insert into soldado. Puede ser en minúscula, así yo lo hago en mayúscula para que se vea como cuál es la tabla. ¿Qué venía después? Values. Y entre paréntesis tienes que entregar los datos. Ya, miren acá. Los atributos de soldado son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le paso 6 símbolos de interrogación. Esos símbolos de interrogación yo los voy a reemplazar por los valores que debo entregar. Pero primero los creo como símbolo de interrogación. Después los reemplazamos. Para que esta query se pueda ejecutar, deben crear un objeto que se llama callable statement. El callable statement tiene la capacidad de ejecutar los comandos en la base de datos a través de la conexión. Tú creas acá un objeto llamado callable statement. Lo voy a importar. Control espacio, lo importé ya. Lo abrevio. Le voy a poner CS callable statement MDT. Va a ser igual a this conexión, que es la variable conexión, punto, preparar llamada, y le paso la query. Entonces, hasta ahí, la variable callable statement, el CSMNT, tiene dentro de la query. Pero esa query aún no está completa. Está la query con puro símbolo de interrogación. Lo que debemos hacer ahora es reemplazar cada símbolo por el dato específico. Pregunta, ¿cuál es el primer dato que le debo pasar? El ID. Colocamos acá entonces, del callable, punto setIn. ¿Por qué setIn? Porque la ID es un número. Y digo que el primer dato viene de la S, porque es el soldado, punto getID. Son 6. El segundo no es un in. El segundo es un string, porque es el nombre. Entonces el segundo símbolo de interrogación no viene del getID, viene del getNombre. El tercero es la edad. Como es la edad, es un setIn. Y le paso acá getEdad. El cuarto, ¿qué era el cuarto? Creo que el género. Es un char, pero en la base de datos el género, déjenme ver un poquito acá cómo lo creamos. El género es un varchar 1. Entonces es un texto 1. Ya, entonces colocamos acá que se va a guardar como setString. El cuarto es el getGénero, pero acá hay un conflicto de tipo. El género es un char. Y el setString te está pidiendo un string. Adivinen qué hay que hacer. ¿Tu char? No. ¿Cómo se transformaba algo a string? No. String.valueof. Ese es. String.valueof. Entonces el valueof toma el s.getGénero y lo transforma a string. Y ahí te envía la letra del género para que se guarde en la base de datos. El siguiente es, en este caso, el tipo de arma. El tipo de arma es string, por lo tanto coloco aquí el 5. Es el get tipo.
Bueno, nada que tipo de arma, tipo soldado. Cierre, reconocimiento, asalto. Y el último es el código del arma, que es el int. El sexto viene del get arma código. Y con eso ya tenemos lista nuestro variable para poder ejecutarlo en el servidor. Estamos casi terminando este método. Ya entonces, repito un poco lo que hemos hecho hasta ahora. En el try estoy abriendo la conexión. Una vez que abro la conexión, creo la query que voy a ejecutar en el servidor. Esa query se la paso a un objeto llamado callable statement. Este objeto toma la conexión a la base de datos y le pasa la query. Y finalmente lo que hicimos recién fue pasarle a cada símbolo de interrogación el dato que viene del parámetro, los datos del soldado. Ahora simplemente lo que hacemos es ejecutarlo y verificar si funciona. Pues ahora ejecutamos y verificamos si funcionó. Tu pregunta, si if el callable punto execute update es mayor a 0, lo que quiere decir en el fondo, si insertó un soldado, si es 1 es que insertó un soldado, si es 0 es que no insertó nada, si es negativo es que es error. Entonces tiene que ser mayor a 0 para que funcione. Si es mayor a 0 significa que se agregó un soldado. Por lo tanto, dentro del if voy a hacer que el centinela que estaba vigilando arriba cambie. El centinela ya no es falso, ahora el centinela es igual a true. Porque cumplió su propósito. El propósito era guardar, si es mayor a 0 es porque guardó. True entonces. Entonces ahí tenemos nuestro método de agregar soldado listo para verificar si funciona. Pero ese ahí tampoco sirve mucho CLLF porque ya de por sí es falso. ¿Cierto? Exactamente. Por defecto ya es falso. Entonces solamente cambia verdadero si se cumple la condición. Ahora, hay que probar esto. El tema es que desarrollar toda la interfaz del inicio, vale decir, si yo voy acá a mi vista, habría que desarrollar todo este formulario que habíamos hecho en la clase pasada. Esto había que completarlo con los campos, capturarlo en mucho texto, ¿cierto? Entonces voy a hacer un archivo, un package para hacer pruebas, testing. Entonces me interesa hoy día verificar que mi aplicación funcione y que te guarde en la base de datos. Ese es el propósito de ahora. Entonces, para evitar estar como ocupando código que no esté funcionando, primero hacemos testing, que igual es una parte importante de desarrollar. Entonces, dentro de los packages voy a agregar un nuevo package. Tenemos muchos packages. Coloco un nuevo package llamado test. Con mayúscula todo, test. Dentro de test voy a crear un archivo, una clase, que va a ser la que va a ejecutar mis pruebas. Entonces, clic derecho, nuevo. Acá no está el archivo que quiero crear. Entonces van a ir a donde dice otro. Perdón. En otro van a buscar la carpeta de Java y van a seleccionar el que se llama Java Main Class. Java Main Class es una consola. Le dan siguiente. A este archivo le pondremos test soldado. Entonces test soldado va a ser nuestra consola para probar la clase soldado y la tabla soldado, que funcione el dado soldado. Después haremos un test arma para probar el arma. Después de otro, ¿cómo se llama? La carpeta Java. Coloca otro, la carpeta Java y ahí aparece el Java Main Class. Fíjate que el Java Main Class es el que tiene el símbolo play ahí. Entonces, en este main vamos a testear que funciona el agregar. Voy a importar del modelo, voy a importar todo. Voy a importar del controlador, voy a importar el dado soldado. Entonces, dentro del public stable main, antes de hacer el testing, debo hacer un try catch porque nuevamente puede haber algún error. Entonces, dentro del main colocamos try catch. En el catch voy a imprimir el error si es que acontece. So, error e.getMessage. Y ahora, en el try, voy a hacer lo que quiero hacer realmente. Lo que quiero hacer es crear un soldado y que se guarde en la base de datos. Ese es el propósito. Coloco entonces, soldado S es igual a new soldado.
El soldado va a tener código 1, se va a llamar Alan Gajardo, va a tener 36 años, o creo que tiene 35, va a ser género, efectividad simple, masculino, va a ser de tipo asalto, y va a tener el arma, y ojito que el arma no puede ser cualquier número. El número que le pasas al arma debe ser un arma disponible en la base de datos. Porque si no le pasas un arma disponible, te va a marcar error de clave foránea. Fíjense, las armas que tenemos en la base de datos son de la 10 a la 60. Como lo estoy creando como un soldado que le puse, asalto, entonces va a ser un rifle de asalto, va a ser una M4. Entonces le voy a pasar como código de arma el 10. Entonces ahora quiero que Alan Gajardo se guarde en la base de datos. Para ver y probar que funciona o no, coloco un if. Y digo, si new dado soldado punto agregar soldado es verdadero, significa que Alan se registró, por lo tanto voy a imprimir soldado registrado. En caso contrario, else, voy a mostrar el error, soldado no registrado. Ahí tengo listo mi testing. Estoy creando un soldado llamado Alan, se está registrando si es exitoso y si es falso va a decir que no se registró. En el caso que haya algún error en alguna parte del código, te va a dibujar cuál es el error. Errores pueden ser variados. Puede haber un error de conexión, un error al agregar, un error en la consola. Entonces, para probar si funciona, ejecuta el test soldado. Le das clic derecho, ejecutar archivo, o puedes colocar Shift F6, igual funciona. Y abajo dice soldado registrado, al menos en mi caso. Como dice soldado registrado, ahora ya sé que se guardó. Voy a verificar en la base de datos si aparece Alan. Voy a la base de datos, a la tabla soldado, y miren quién está ahí. Alan Gajardo, 35 años, asalto con el código 10 de arma. Funciona. Ahora, si voy acá, veo que se guardó Alan. ¿Qué pasa? Pregunta. Si lo ejecuto de nuevo. ¿Soldado registrado? ¿Por qué no? La clave primaria. Recordemos que el 1 es una clave primaria, por lo tanto, si lo ejecutas de nuevo, dice soldado no registrado, dice error al guardar, restricción única, violada. En este caso la clave primaria no se está respetando. Entonces no puedo colocar el soldado 1. Podría colocar el soldado 2, pero pongámosle otro nombre, no sé. Juan Pablo Ramos. Tiene 37 Juan Pablo. Masculino, va a ser un francotirador. Francotirador. Tirador. Y le voy a pasar un arma que un arma que no existe, por ejemplo, la arma 80. No existe arma 80. Si lo ejecuto, miren lo que dice abajo. Dice, soldado no registrado, error, restricción de integridad. La clave foránea se llama soldado arma FK. Me está teniendo error de foránea. Por lo tanto, no se está guardando. Entonces, ¿qué debo colocar acá? Una clave que exista. Las armas de francotirador eran la 50 y la 60, la AWM y la Barrett M82. Voy a pasar una Barrett. Entonces coloco en lugar de 80, coloco 60. Dame un segundo. Entonces ahora voy y lo ejecuto. Dice soldado registrado. Si veo en la base de datos, acá tenemos guardado a Alan y a Juan Pablo. Ahí están los dos. Voy a acomodar la pantalla para que vean todo el código. Y voy a ver si pasa algo. Ya. Tenemos entonces funcionando nuestra aplicación con conexión a base de datos. Ya está agregando, que es lo importante. Por eso ya sabemos que la conexión funciona. Los errores que me llamaron para ver en sus computadores principalmente era que escribieron algo mal, les faltó un 2 puntos, colocaron una O en minúscula, y esas cosas son cosas muy específicas. Lo bueno de esto, quiero que entiendan, y la forma de identificar fácil los errores, son estos mensajes de acá. Porque cuando dice error de conexión, ya sabes que el error está acá. Si dice error al guardar, ya sabes que el error es acá. Si dice solamente error, ya sabes que es la consola. Entonces, cuando colocas los catch, es importante que diferencies los errores para encontrar dónde está el problema. Chicos, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta, comentario o queja? Aparte de que está difícil. Súper difícil. Ya, intentémoslo, veamos si alcanzamos. Vamos a intentar ahora, después de hacer, vamos al dado soldado, vamos a hacer el segundo dado. El segundo método del dado va a ser listar. Vamos a intentar hacer un método que nos entregue los soldados que están guardados en la base de datos. Que de momento yo tengo solamente dos, a Alan y Juan Pablo.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un método público para poder ocuparlo que me va a retornar una lista de soldados. El tipo list debe importar del Java Util List. Java Util List, cuidado, dice AWT, no, ese no. El Java Util List, impórtelo bien. Y se va a llamar listar soldados. Verifique lo siguiente, si lo hizo, porque lo importó mal no le va a funcionar. Arriba, en los import, vea que el list viene del útil, no del AWT, del útil. Es otra versión de lista para trabajarlo en otro tipo de componentes. Entonces no es la misma que estamos trabajando nosotros, tiene otras funciones, pero son parecidos, sí. Ya, entonces, una vez que creamos la lista de soldados, lo primero que hacemos es el centinela, que no se va a llamar centinela, va a ser una lista de soldados que se van a dar listado y va a estar vacío. Esto es new array list de tipo vacío, puede ser. Pum, pum. Ahí está. Y al final voy a retornar el listado. Entonces estoy obteniendo la lista de soldados. De momento no hay ninguno. Lo que debo hacer ahora y la misión de nuestro programa es que la variable listado se llene de los soldados que están en la base de datos. Todos los que hayan, pueden haber 100, 1 millón, 2. Ahora, hay que repetir lo mismo que hicimos antes. ¿Qué hicimos antes? Sacar lo que es el nombre del soldado, lo está mostrando. Ya ha aparecido. Pero al principio, cuando hicimos el centinela, ¿qué hicimos después del centinela? Los try catch. Try catch, exactamente, hay que hacer exactamente lo mismo. Try catch, finally. Podríamos como copiar directamente el código de la y cambiarlo. O sea, podrían, pero tienen que tener bien que modificar, pero prefiero que lo escriban de nuevo para que lo vayan soltando y lo vayan adquiriendo. En la repetición de un código lo van a aprender. Después cuando ya lo entiendan, pueden copiar y pegar. Coloco acá error listar. Y le colocaré como mensaje el e.getMessage para que se vea. Repito rápido esto, porque ya lo hicimos recién. En el try voy a abrir la conexión. This conexión es igual a new conexión con mayúscula punto obtener conexión. Eso me entregaba la variable con que se conectaba a duocbf. En el finally, recuerden que si abre la conexión deben cerrarla. Si ustedes me entregan una prueba o un examen que funciona pero con las conexiones abiertas, les voy a bajar la nota. Thisconnection.close debe cerrar la conexión. Luego de esto, vamos a agregar acá la cláusula del throw, que recuerden que le da el poder al método de controlar excepciones. Y ahora vamos a preparar la llamada a la query. Y acá depende, no sé si lo están viendo ustedes en materia o no. String query. Pregunta, ¿cuál es la query? ¿Cuál es el comando DML de base de datos SQL para hacer consulta de base de datos? Select. Para llamar a todo que poníamos, select ¿qué? Asterisco from. ¿Cómo se llama la tabla? Soldado. Ahora acá ustedes pueden agregar más cosas. Por ejemplo, pregunta, el comando select lo han visto, ¿cierto? ¿Sí? Ya, eso es consulta de base de datos. ¿Vieron cómo ordenar una consulta? ¿Cómo se ordenaba una consulta? No era LAN. Eso es para agregar más de una condición. ¿Cómo se ordenan las consultas de base de datos, chicos? Order by. Tú colocas order by y acá vas a identificar qué atributo de soldado quieres ocupar para que se ordene. El atributo que voy a ocupar yo voy a ser el ID. Entonces quiero que por ID aparezca de menos a más, así como 1, 2, 3, 4, 5, para que esté ordenadito. Entonces para que esté ordenadito tú colocas el order by, el atributo que se llama ID, y puedes colocar ask o puedes colocar desc. Si colocas ask, está diciendo que sea ascendente. Si colocas desc, es descendente. Yo lo quiero ascendente. De menos a más, que vaya ascendiendo. Pero si sabemos que el nivel primero nosotros simplemente poner 1, así eso va a depender que está sacando el Ya, lo que pasa es que cuando tú colocas 1, el 1 hace referencia a las columnas que está llamando. Pero acá en principio está llamando a todas.
Porque cuando llamar a todas, hace con un atributo específico. Pero sí se puede colocar en uno si tú colocas los atributos que quieres llamar específicos. Ya. Entonces, esa es una consulta simple ordenada. Hago un select, una consulta a la tabla soldado, que me lo ordene a partir de la ID del soldado. Fíjate que si yo copio este código, quiero que lo vean nomás, no lo hagan, y lo llevo al developer, acá, y tomo bajito, y ejecuto ese comando. Ahí lo ejecuto y fíjate, ahí se ve Alan, Juan Pablo. Si en lugar de colocarle ask, le coloco des, como les comentaba, primero va a ser Juan Pablo porque Juan Pablo tiene el código 2. Si no le coloco nada, va a estar como usted en la base de datos. Estaba primero Juan Pablo, por eso quiero que esté ordenadito. Ya. Entonces tenemos lista la query. Ahora la query, recordemos que lo que hacemos es pasársela al callable. Callable statement csmdt es igual a thisconexión punto preparamos llamada y le pasamos la query. Fíjense que si pusieron atención, estamos repitiendo el código. Lo mismo que hicimos arriba, lo estamos haciendo abajo, pero con algunas sutilezas, por supuesto, diferentes. El listar no es lo mismo que un agregar, tiene sus diferencias importantes. En el agregar yo estoy enviando algo, en el listar yo estoy recibiendo algo. El agregar, el eliminar y el modificar se parecen mucho. Como comandos son muy parecidos. En cambio, el listar es el único de los 4 comandos del CRUD que tiene una estructura diferente. Yo estoy yendo al servidor a buscar algo, me está trayendo algo. Entonces, ahora la forma del código va a cambiar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Ya, para poder ejecutar esto en el servidor y obtenerlo en Java, deben crear un tipo de variable que se llama resultSet. El resultSet se debe importar del Java SQL resultSet. ResultSet lo que hace en el fondo es obtener la información en bruto. Tiene los datos, los recoge. Y ese resultSet le voy a llamar RS. Va a ser igual a el callable csmnt punto execute query. El execute query te está trayendo la información. Dicho de otra manera, en esta línea de código estamos ejecutando la consulta en el servidor y estamos obteniendo los soldados. El problema es que lo estamos obteniendo no como soldado, lo estamos obteniendo como una información en bruto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomar esa información y llevarla al tipo soldado. Entonces, en el fondo hay que formatear la información. Hay que darle el formato que nosotros queremos. Pero acá ya nos conectamos, ya trajimos la información. Entonces ahora, fíjate lo que haremos. Acá abajito voy a hacer que esa información que llegó en bruto, todos los datos de los soldados, sean soldados. ¿Cómo lo hago? Si tengo muchas filas de información, ¿cómo lo hacemos en programación para pasar por cada fila? Con un siglo. Ojo, con un siglo. Puede ser un for, pero cuando trabajas información en bruto, hay otro comando que igual te sirve, que es el while. El for igual sirve, pero el for es cuando trabajo con información de objeto ya estandarizado en tu proyecto. En cambio, el resultSet, como es en bruto, voy a recorrer según el resultSet tenga información. Miren cómo lo hacemos. Tú pasas por el RS mientras el RS tenga información. rs.next. Entonces, si el next es true, significa en el fondo que tiene información. Si el next es falso, significa que no tiene nada. Entonces, una vez que tenemos el resultSet, que es la información del resultSet, la información en bruto, ahora voy a pasar por cada fila y la voy a transformar en soldado. Entonces, lo explico de la manera. Esta línea de código está tomando el RS, la información en bruto, y va a repetirse por cada fila que haya encontrado. ¿Cuántos soldados tengo ahora en mi base de datos? 2. Alan y Juan Pablo. Entonces va a pasar 2 veces. Cada vez que pase 2 veces, me tengo esas 2 pasadas, a cada información la transformo en soldado. Fíjense lo que hacemos. Creamos un soldado S como soldado vacío. Un soldado vacío. Y ahora a la S le voy a empezar a pasar los datos. S.setID viene del RS y pregunta, ¿el ID qué tipo de dato es? Int. Get int. ¿Y cómo se llama la columna de la base de datos que tiene el ID? ID. Entonces ahí estoy recogiendo la ID de la información. Segundo, s.setString.
No, no es set, nada que ver, es set nombre. Viene del rs.getString y se llama nombre en la columna. El tercero es el set edad. El edad viene del rs.getIn y le pongo edad. Ojo, ¿qué estoy llamando acá? Estoy llamando esto, miren. ID, nombre, edad, las columnas. Deben respetar los mismos tipos de datos. Acá viene uno diferente. Y el cuarto dato era el set género. ¿Pero el género de qué tipo es? Char. Y la base de datos me está entregando un string. Get string. No me entrega un char, me entrega un string. Ese string se llamaba género. Y fíjense que si lo dejo ahí, me marca error. Porque dice, miren, el género es un string, no es un char. Para transformar ese string en char, tú colocas al lado una función que se llama charat. Charat. Y me dices qué letra quieres. El charat, ojo con lo que hace. Toma una cadena de texto, que es un string, el charat es primero es de texto, toma una cadena de texto y tú dices qué letras quieres pasarle. ¿Qué letras quieres pasar a chat? Este es el primero. ¿Vas el primero? Lo dejas el 0. Porque la primera letra es el 0. Pero si fuese un texto completo, podrías pasar la segunda letra o la tercera letra, podías hacerlo así. Pero por lo general, cuando es char, pasas la letra 0, la primera letra. Después, ese punto, set, me viene ahora el tipo. Esto es un rs.getString y el atributo se llama tipo. Fíjese que de nuevo lo mismo, si algo no lo escribes bien, no le va a funcionar. Por último, viene el código del arma, que esto era set arma código, es solamente un número, rs.getIn, y se llama arma-código. Ahí deben verificar que hayan escrito bien todo. Una pura cosa que no hayan escrito bien no va a funcionar. Por último, una vez que ya transformaste el soldado en el formato soldado, el listado va a recibir ese soldado. Listado.add. Y listo. Hasta ahí ya está listo nuestro método de listar. Fíjense, igual esto es directamente proporcional a la tabla. Si la tabla tiene 3 atributos, esto es más fácil, son 3 atributos nomás. Esta tenía 6. Entonces, de acuerdo a cuántos atributos tenga tu tabla, es cuánto es cuesta el desarrollo. Hay unos que son más rápidos que otros. Ponga atención. Una vez que tienes listo tu método de listar, lo recapitulo un poco para que se entienda. Tú primero creas una lista vacía de soldados. Esa lista es la que se va a poblar de los soldados que encontremos. Después, abro la conexión, genero la query para hacer la consulta, creo el caliable que ejecuta la query, después ejecuto ese caliable para que capture los datos en bruto y luego recorro la información que encontró dándole el formato de soldado para que lo guarde en el listado. Finalmente, al final del código se retorna ese listado con los soldados que encontró. Para testear que funciona, mira lo que vas a hacer, anda a test soldado. Debajito del else, acá vamos a probar ahora el listar. Por supuesto ese no va a funcionar porque no puedo guardar a Juan Pablo 2 veces con el código 2, ¿sí? Este era el agregar. Entonces va a ser el listar. Para el listar voy a probarlo de la siguiente forma. Voy a colocar acá, primero, una lista. Se quedó pegado, ¿sí? Lista de soldado. Esta lista se va a dar listado. El tipo list, recuerden importarlo del Java util list. Decimos que la lista soldado va a ser igual a new dado soldado punto listar soldados. Ahí tengo la lista. Ya capturé los soldados. Ahora, ¿cómo hago para mostrarlos? ¿Cómo mostramos el contenido de una array list? ¿Cómo? Dígalo. Un siglo, un for. Fore. Recorro el listado y lo imprimo. Entonces, si ahora tú ejecutas este código, Shift F6, fíjense que ahí aparece, abajito, dice soldado 1 Alan, soldado 2 Juan Pablo. Era 35, 37, masculino, asalto, francotirador, arma 10, arma 60. Funcionó, capturó todos los datos de la lista.
Si yo agrego otro, por poner un ejemplo, voy a colocar acá soldado 3. Vamos a colocar acá, qué sé yo, a la Mujer Maravilla. Maravilla. Se pongámosle 29 años. Femenino. Tenemos asalto, francotirador, también están los ingenieros, ¿cierto? Ingeniero. Va a ocupar una carabina de arma, creo que es la arma 30, la M1. Entonces ahora, como le cambié la información, voy a ejecutarlo de nuevo. Shift F6. Fíjense que se guardó la Mujer Maravilla y después se lista. Y ahora tengo 3 soldados en la base de datos. Alan Gajardo, Juan Pablo, Mujer Maravilla. Ahí está mi trío, mi squad. Bueno, falta uno para el squad. ¿Cuál era la cuarta clase de Battlefield? ¿Se acuerdan? Apoyo. Apoyo. Pero eso creo que sueltan municiones, me parece. ¿Ah? ¿Los que reviven? Ah, ya. ¿Cuáles son los que mandan, los que tiran municiones? Asalto. Ya. He jugado poquito, no tenía tiempo. Chicos, entonces ahí tenemos funcionando nuestro proyecto. Si revisan la pestaña acá del soldado, fíjense que actualizo. Y ahí está la Mujer Maravilla, que brilla, que brilla. Y ahí tengo todos los soldados. Impecable. Fíjense que ahora en la aplicación funciona, pero yo les comenté algo mientras desarrollamos esto. Yo en soldado lo hicimos como clave foránea al arma. Yo le dije que se podía hacer con colaboración de clase, ¿cierto? Pero eso te cambia cómo hacer la consulta, en la forma, cambia la estructura del desarrollo. Es mucho más complejo. ¿En qué sentido? Esto que está acá se lo voy a mostrar, no se lo van a enseñar en base de datos este semestre, pero por ejemplo, si tú quisieras mostrar la información de ambas tablas, tú podrías hacer esto. Un select from soldado. Voy a colocar asterisco, a ver qué me muestra. Asterisco. Y al lado voy a colocar un comando que se llama join. El comando join en base de datos sirve para juntar tablas, para mostrar más de una. Entonces, cuando juntas tablas, ponga atención a esto, la tabla soldado la debes abreviar. Por ejemplo, ese soldado, ese es la tabla soldado. ¿Con qué tabla se junta soldado? Con el arma. Entonces acá coloco arma. A. Pregunta, ¿cómo se junta soldado con arma? ¿A partir de qué dato? Del arma código, ¿cierto? Entonces tú dices acá que el soldado se junta con el arma ahí donde el soldado tiene su arma código y es igual al A punto código. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy juntando ambas tablas. Fíjate lo que pasa ahora. Como he juntado arma con soldado, cuando ejecuto esta consulta, ahora abajito me muestra Juan Pablo, francotirador, se junta con la Barrett, francotirador. El caso de Alan Gajardo se junta con el rifle de asalto, que era la M4. Entonces, como junté las tablas, ahora puedo ver toda la información. El tema es que si hago eso, habría que hacer una consulta compleja. Esa es una consulta compleja con 2 tablas, muestra toda la información, y cuando la captura debes estar creando un soldado y un arma para meter el arma. Pero para evitar eso, lo que hicimos hoy día es más sencillo. Así que esto, déjelo para el próximo semestre. Por ahora basta, y de hecho para los desarrollos personal igual basta, que capture la clave foránea nomás, como arma código, como un entero. Porque así funciona la base de datos. ¿No dice el profe en la prueba no va a haber colaboración de clases? En la prueba no va a haber colaboración de clases, con base de datos no, por lo menos. Yo no se lo voy a pedir. No sé si otro colega lo haga, yo no lo voy a pedir. Igual se puede hacer como usted dijo, capturar el puro código, pero si ya tengo el código, ¿para qué? Pero si se capturase solo el código, sería lo mismo. Sería el mismo procedimiento que hicimos. Sería lo mismo, claro, solamente que en lugar de hacer arma código sería arma código, y cuando la instancias le pasa solamente el código. El nombre y el tipo quedaría vacío. Estaría guardando un puro dato, el código, nada. Esto es más rápido, ¿no? Entonces, chicos, atención, ¿qué nos queda por hacer? La próxima clase, la del día viernes, voy a intentar que terminemos este proyecto con la parte visual. Van a decir, voy a conectar los 2 métodos que hicimos hoy día, y el agregar y listar lo voy a conectar con la vista. Vamos a hacer un formulario que agregue soldados y que liste soldados. Luego de eso, le voy a enseñar a eliminar y modificar, no creo que la próxima clase, para que luego de eso, vamos a ampliar este desarrollo, vamos a agregar un nuevo administrador para las armas. Una interfaz que guarde armas. De esa manera, si yo quiero agregar armas nuevas para mi soldado, la podemos gestionar en la aplicación. Entonces queda harto por desarrollar, pero creo que entiendan que ya tienen la base. Porque si ya saben trabajar interfaz gráfica, tú solamente cambias el método de lista objeto por el dado. Entonces esto lo cambias por la vista.
y te va a funcionar con base de datos. Lo de hoy día era lo importante para que sepan cómo es la conexión a la base de datos. La próxima clase, de hecho, vamos a repetir lo mismo que hicimos la semana pasada con Halloween. Exactamente lo mismo. Chicos, ¿se entiende? Ya.